Muy bien, estudiantes, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar a dialogar sobre el tema de historia, que es el cuarto, que es sobre la migración en los años 90 dentro del Ecuador. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tipo de factores nomás eh, protagonizaron este tipo de migración en los años 90 y 2000 sobre todo. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos a ver qué es la migración dentro del Ecuador. Entonces, la migración ha sido una de las alternativas de muchos para alcanzar el sueño de un futuro mejor. Ecuador no ha estado excepto de estas migraciones, sino que los movimientos u otras regiones fueron fuera o dentro del continente americano. Fue palpable en la década de los 90 pasado siglo. Entonces, del pasado siglo. Bueno, vamos a ver este tipo de contexto, sobre todo de la migración, se da desde el inicio de, de la, de la presidencia de Yamil Maguab. Antes mismo ya existía este tipo de crisis porque estaba devaluándose sobre todo la moneda, ¿no? La moneda, lo que era el sucre antes, que se quedó como moneda ya devaluada. Ahora, este tipo de migración no solo afectó a Ecuador, sino que afectó a ciertas partes del continente americano, ¿no? O sino de Latinoamérica, ya que europeos también obviamente migraban hacia América Latina. En este caso no migraban exclusivamente a Ecuador, pero migraban a diferentes países. En este caso era Argentina y Brasil. Entonces, dado eso, la crisis de los años 90 y comienzo de los años 2000, ya del siglo XXI, comienza este tipo de migración. ¿Y cuáles fueron los países a acoger, sobre todo a los ecuatorianos? Eran tres países principales. En este caso está Italia, España y Estados Unidos. Conforme va pasando el tiempo, este tipo de migración se fue extendiendo a diferentes partes de países europeos y también, obviamente, también se dio la ola de migración aquí mismo en América Latina. Sobre todo los ecuatorianos escogían España, ¿listo? Y en Ecuador, para poder desarrollar la economía, el ecuatoriano mismo, que se dio en este caso, se dio la ola más grande dentro del Ecuador, la ola migratoria del Ecuador. Y sobre todo también en este contexto se da en que casi 4 a 5 millones de ecuatorianos dejaron sus hogares, implicando muchas cosas como familias disfuncionales, hijos abandonados, tal vez en la ola de la migración, tal vez no avanzaron a llegar a su destino. Muchas cosas pasaron en esa larga travesía de la migración. Entonces vamos a ver, dentro de los 3 millones de ecuatorianos, la economía que se desenvolvía dentro del Ecuador era por lo que enviaban los ecuatorianos mes a mes. Y ese era, obviamente, la fuente o el desarrollo económico del Ecuador. Dice que Ecuador sufrió unas diversas esferas que limitaban su progreso, altas tasas de interés que debían pagarse en el mercado financiero. Dificultó en mayor medida en el pago de la deuda externa, disminuyendo considerablemente los precios de los productos ecuatorianos a exportar. La caída brusca del precio del petróleo en el año 81 se produjo un enfrentamiento bélico con el Perú que representó una pérdida de alrededor de 250 millones de dólares. Todo esto de aquí fue enmarcado obviamente a crisis más crisis y por eso obviamente comienzan ya a haber desempleos y sobre todo migraciones, ¿no? Ya se daba desde los años 90, desde los años 85, 90, 95, años 2000 ya se daban ese flujo de migración. Y cuando ya se produjo eso, cuando Ecuador estaba totalmente dolarizado. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte de aquí? La migración ecuatoriana, perdón, en los años 90. Yo lo hice. Gracias. Ya, migración ecuatoriana en los años 90, 1990. La economía se veía cada vez más afectada con la fuerte desvalorización que sufrió el sucre. Esto se plasmó en la historia del Ecuador, resaltando una de las crisis que más golpeó al pueblo andino en la esfera económica, social y política. Era muy poco el presupuesto destinado para el campo de la salud.
y la educación, con lo cual disminuía la prestación de servicios públicos. Entre las consecuencias de estas circunstancias se resaltaron las altas cifras de desempleo y pobreza que se vivía en toda la nación. Exacto, muy bien. Aquí entramos nosotros en la época también del neoliberalismo ecuatoriano que hablábamos alguna vez, sobre todo cuando las empresas, sobre todo las micro o las macroempresas que existían, sobre todo se adueñaban del campo educativo, de la salud, porque obviamente eran privadas y obviamente también tenían, el Estado también tenía privilegios de algunas cosas de eso, pero sobre todo en que les cobraban altos intereses o altas pensiones o sobre todo el, el este equipo de salud, sobre todo, no eran las condiciones obviamente adecuadas. Y también eh, que comienza a devaluarse el sucre, ¿no? Comienza a devaluarse considerablemente y obviamente con eso aumenta el plazo, las tasas de interés y a la misma vez las tasas de desempleo y comienza en sí ya una pobreza extrema en sí dentro del Ecuador. Y esto también concierne a que uno de los países andinos, que es Ecuador, eh, golpeó mucho, ya que hubo, como hubo su causa, el porqué de la migración, también hubo las consecuencias, ¿no? Estábamos hablando, familias disfuncionales, pérdidas obviamente humanas, también la mayor parte de jóvenes que no se criaron con sus padres, se criaron con abuelos, tíos o con algún tipo de parentesco, eh, comenzaron a juntarse obviamente con personas no debidas y comienza este tipo desde los años 90 de familias o jóvenes que ahora están abordando de los 30, 25, 20 años, eh, catalogado como una de las épocas en que las familias no los volvían a ver, sobre todo a sus otras familias, hijos, tíos o primos, no se volvían a ver, porque era en sí, la migración era incierta, ¿no? No sabían si es que iban a llegar y tampoco iban a ver si es que iban a conseguir todavía trabajo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de aquí se desenfoca en una cadena en que no había salud, no había una educación adecuada y sobre todo este tipo de servicios básicos dentro del Ecuador era notablemente escaso y repercutía mucho en los ecuatorianos. También resaltando este tipo de cosas, había mucha pobreza y esa pobreza era considerable, muy, muy considerable, era bastante. Entonces, le estaba diciendo por números, ¿no? 3, 4, hasta 5 millones de ecuatorianos se iban obviamente al extranjero, a la migración. Y en la época de los años 90, Ecuador tenía alrededor de 12 millones de ecuatorianos, de 10 a 12 millones de ecuatorianos. Era casi el 40 o el 30% de ecuatorianos que dejaron en los años 90 el país. Entonces, aquí nosotros tenemos la migración ecuatoriana, que es, y los movimientos migratorios. La migración constituyó la mejor vía de escape de la pobreza en centenares de personas. Obviamente, ¿no es cierto? La mayor parte de personas cuando migran significa que quieren mejor calidad de vida, sea donde sea. De acuerdo a estos elementos dados, el Instituto Nacional de Estadística de Censos revelan que 560.000 personas de la población ecuatoriana emigran en esta década. Movimientos migratorios en estos países, ¿no? España, Estados Unidos y Ecuador. España fue el primer destino de los movimientos migratorios, estuvieron protagonizados principalmente por el género femenino. Estados Unidos, las mujeres contaban con una mayor posibilidad de empleo y las travesías eran menos peligrosas que las que enfrentaban hacia los Estados Unidos. Estos dos países, eventualmente las personas con experiencia que han viajado a estos dos países en esas épocas, se dice que las personas mayormente, o la mayor parte de personas que iban a trabajar en las áreas técnicas, ¿no? Como electricidad, en mecánica o tal vez en la agricultura o recolección tal vez de algunos de frutos, ¿no? Como manzanas y distintas frutas que daban allá, listo para la comercialización. Y trabajaban obviamente por horas. Ecuador permitió el ingreso de divisas
Las mujeres, eran contratadas obviamente por niñeras y a la misma vez para los ancianos, ¿no? Para las personas que ya estaban jubiladas y obviamente trabajaban de eso. Permitió el ingreso de divisas a las familias de los emigrantes y por el del país. Pero, por otro lado, se produjo al mismo tiempo una disminución de la población más joven de la nación, lo que evidenció el aumento de envejecimiento poblacional y disminución de natalidad en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Por la migración, sobre todo de las personas que dejaban a sus hijos tal vez de 6 meses, un año, 2, 3, 4, 5 años. Algunas personas ya teniendo la residencia o la nacionalidad extranjera, tenían el privilegio de poder, obviamente, eh, llevarles a ese país. Ámbito social. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? Yo le ayudo, Alicia. Gracias. Ya, ámbito social. Algunos inmigrantes suelen enfrentar frustraciones, pues son propensos a recibir un pago salarial que no se ajusta a sus competencias y es menor que el de un ciudadano local. Otros no se acostumbran a los rasgos culturales y a las costumbres del país donde ha emigrado y deciden retornar a su país de origen. Resulta importante mencionar que la gran generalidad de ellos logra una estabilidad social y un nivel de vida económicas. Ya, muy bien. Listo. Dentro de este ámbito social hay algunas cosas que son positivas y otras cosas que son negativas, ¿no es cierto? Algunas personas, mira, aquí mismo dice que logran estabilidad social, logra estabilidad social y por eso envían a que las personas o a sus hijos o tal vez a sus familiares a traerles o obviamente a que se involucre en este destino, ¿no? Tal vez en España, Italia o Estados Unidos. Pero otras personas obviamente no tienen frustraciones porque ganan lo mismo allá que acá y comienzan ellos al retorno obviamente a su país. Algunas personas logran esa calidad de vida, logran mantener lo que ellos desean, sobre todo el mejorar su vida y ayudar a sus familiares, u otras personas no. Y a su vez, obviamente, se involucran mucho al micronegocio, a las microempresas aquí dentro de Ecuador, ya que han trabajado alrededor de 10, 15, hasta 20 años y reúnen, obviamente, algo de dinero, la economía y comienzan a invertir dentro del Ecuador. Pero a su vez, algunas personas vuelven a migrar porque no se sienten a gusto otra vez en el país. Entonces, por último, tenemos nosotros el migrante ecuatoriano y que nomás enfrenta. Enfrenta muchas veces la discriminación de aquellos que al estar en su propia tierra le consideran como seres inferiores. Los anglosajones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos los anglosajones? Eran los de Inglaterra. Las personas de Inglaterra son los colonizadores de Estados Unidos, por eso su parentesco, ¿no? Requieren de convivir muchas veces sin formas legales para permanecer en los países que los acogen, huyendo obviamente de la justicia. Enfrentan además el tener que ser parte de una nueva cultura totalmente diferente a la suya y que tienden a desperdiciar sus costumbres. Obviamente que el ser humano debe que acostumbrarse, adaptarse a ciertas cosas. Entonces, para poderse adaptar es obviamente que debe tener o evidenciar la cultura donde está él. Entonces, es muy diferente viajar y permanecer mucho tiempo, así que pierden obviamente ese tipo de cultura, sobre todo el habla, porque obviamente algunas personas comienzan a tener ese tipo de idioma o a coger ese tipo de idioma o costumbres, ¿no? Esto se pone en riesgo al inmigrante, pues se vuelve una persona vulnerable al ser deportada y por otra parte genera ansiedad por la separación de sus seres más cercanos. Estas consecuencias ocasionan miedo, preocupación de volver a insertarse en una sociedad del cual escapó. O sea que la mayor parte de personas no quieren volver, no querían volver a su país porque en su país obviamente no tenían la oportunidad que tienen ahora. Como le estaba diciendo, la mayor parte de latinoamericanos, en este caso hablamos de los ecuatorianos, que migraban al extranjero, a Europa, obviamente eran para poder desempeñarse tal vez en cuidado de los femeninos, en este caso las mujeres, pueden ser ocupando una panadería, siendo meseros, bueno, infinidad de cosas. Y los hombres obviamente al trabajo que es la construcción,
de la infraestructura, ¿verdad? Carpintero, plomero, bueno, infinidades de cosas. Entonces es eso lo que enfrentaba día a día el ecuatoriano o el latinoamericano por este tipo de crisis económica que tuvo el Ecuador, ¿no?